La leyenda del cuervo azul, guardián del bosque. En la vasta extensión de los bosques de Araucárias del sur de Brasil, donde los altos pinos se alzan como centinelas del tiempo, vive un ave singular, conocida como grala azul. Esta criatura no es solo un símbolo de la rica fauna local, sino también la protagonista de una de las leyendas más envolventes del folclore brasileño. Nuestra historia comienza en una pequeña aldea llamada Pinal Encantado, rodeada por densos bosques de Araucárias, donde el viento susurra secretos antiguos y las sombras de los árboles esconden misterios olvidados hace mucho tiempo. Pinal Encantado era una comunidad tranquila, donde todos se conocían y vivían en armonía con la naturaleza. Sin embargo, algo oscuro comenzó a perturbar esta paz. Desapariciones extrañas y avistamientos de figuras misteriosas por la noche asustaban a los habitantes. Los niños, en particular, estaban aterrorizados por historias de una criatura mística que deambulaba por el bosque. Un joven curioso llamado Tiago, siempre fascinado por las historias contadas por su abuelo, decidió investigar lo que estaba sucediendo. Su abuelo, el señor Bento, era un anciano sabio que conocía cada árbol, cada rincón y cada criatura del bosque. También conocía la leyenda de la grala azul, una leyenda que decía que esta ave era la guardiana del bosque, protegiendo los secretos y las riquezas escondidas entre los árboles centenarios. Tiago decidió ir al corazón del bosque para descubrir la verdad sobre la grala azul y los extraños eventos que estaban ocurriendo. Armado con un mapa antiguo y una brújula que pertenecía a su abuelo, entró en el bosque una fría mañana de invierno. Cada paso que daba, el suelo cubierto de hojas secas parecía susurrar historias olvidadas. Mientras caminaba, Tiago se dio cuenta de que el bosque parecía más vivo de lo que imaginaba. Las ramas de los árboles parecían moverse por su propia voluntad, y el sonido de las aves resonaba de una manera casi sobrenatural. Seguía las pistas dejadas por su abuelo, marcas en los árboles y senderos que solo alguien con un profundo conocimiento del bosque podría identificar. Después de horas de caminata, Tiago encontró un viejo roble que su abuelo mencionaba con frecuencia. Alrededor del roble, encontró plumas azules brillantes, plumas de la grala azul. Sabía que estaba en el camino correcto, pero el bosque parecía más oscuro y amenazante con cada paso. Era como si el propio bosque estuviera tratando de protegerlo de un secreto sombrío. Mientras seguía el rastro de las plumas, Tiago sintió una presencia observándolo. Sabía que no estaba solo. De repente, un sonido agudo y penetrante cortó el aire. Miró hacia arriba y vio, posada en una rama alta, a la majestuosa grala azul. Sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía casi humana, y sus plumas azules centelleaban a la luz del sol que penetraba por las copas de los árboles. Tiago sintió una mezcla de miedo y admiración. La grala azul descendió de las ramas y se posó en una piedra frente a él. Por un momento, se miraron, y Tiago sintió que el ave estaba tratando de comunicarse con él. Con un valor inesperado, habló. Vine and pause. Quiero entender lo que está sucediendo en el bosque y ayudar a proteger este lugar sagrado. La grala azul inclinó la cabeza, como si entendiera sus palabras. Luego, comenzó a volar lentamente, guiando a Tiago por un camino estrecho y sinuoso. Él la siguió, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. El sendero que la grala azul guió a Tiago llevaba a un claro escondido, donde la luz del sol parecía más brillante y los colores de la naturaleza más vibrantes. En el centro del claro, había una formación rocosa peculiar con inscripciones antiguas. La grala azul se posó junto a las inscripciones y miró fijamente a Tiago, alentándolo a acercarse. Tiago se arrodilló ante la roca y pasó los dedos por las inscripciones. Las marcas parecían contar una historia antigua sobre el origen del bosque y la grala azul como su guardiana. De repente, una luz intensa emanó de la roca, cegándolo momentáneamente. Cuando la luz disminuyó, se encontró frente a un portal mágico, que pulsaba con una energía mística. Sin dudarlo, Tiago entró en el portal, sintiéndose atraído por una fuerza invisible. Al otro lado, se encontró en un mundo diferente, una dimensión donde el bosque era aún más vivo y mágico.
Árboles gigantescos, criaturas fantásticas y ríos de aguas cristalinas componían el paisaje deslumbrante. En el centro de este mundo encantado, había un árbol colosal, el árbol de la vida, cuya existencia era mantenida por la Grala Azul. La Grala Azul llevó a Tiago hasta el árbol de la vida. En su base, había un antiguo guardián, un espíritu ancestral del bosque, que se materializó frente a él. El espíritu le contó a Tiago sobre el origen de la Grala Azul y su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del bosque. El ave no era solo una guardiana, sino también un símbolo de esperanza y renovación. El espíritu explicó que la Grala Azul tenía la capacidad de plantar las semillas de las araucaries, que eran esenciales para la supervivencia del bosque. Sin embargo, una fuerza maligna había comenzado a corromper el bosque, causando las extrañas desapariciones y los eventos perturbadores. Esta fuerza oscura era liderada por un antiguo enemigo del bosque, una entidad conocida como el Espíritu de las Sombras. Tiago se dio cuenta de que tenía un papel crucial que desempeñar. El espíritu ancestral reveló que solo un corazón puro podía ayudar a la Grala Azul a derrotar al Espíritu de las Sombras y restaurar el equilibrio. Tiago aceptó la misión, decidido a salvar el bosque que tanto amaba. Tiago y la Grala Azul se prepararon para enfrentarse al Espíritu de las Sombras. Armado con un amuleto de protección y la bendición del espíritu ancestral, siguió a la Grala Azul hasta el corazón de la oscuridad en el bosque. La atmósfera estaba cargada de tensión y energía negativa, pero Tiago no retrocedió. Cuando llegaron a la guarida del Espíritu de las Sombras, comenzó una batalla épica. El espíritu malévolo emergió de las sombras, una figura aterradora de pura oscuridad y malicia. Tiago y la Grala Azul lucharon con todas sus fuerzas. La Grala Azul usó sus poderes místicos para conjurar luz y esperanza, mientras Tiago utilizaba su amuleto para protegerse de las embestidas sombrías. La batalla fue intensa y parecía interminable. Sin embargo, el coraje y la determinación de Tiago nunca vacilaron. Con un último esfuerzo, logró debilitar al espíritu de las sombras, permitiendo que la Grala Azul lanzara un hechizo final de purificación. La entidad maligna fue desterrada, y la oscuridad en el bosque comenzó a disiparse. Con la derrota del espíritu de las sombras, el bosque comenzó a recuperarse. La Grala Azul plantó nuevas semillas de araucaries, y el árbol de la vida floreció nuevamente, irradiando energía vital por todo el bosque. Tiago, ahora un héroe entre los habitantes de Pinal Encantado, regresó a la aldea, donde fue recibido con celebración y gratitud. Contó su increíble aventura a su abuelo, quien se sintió profundamente orgulloso de su nieto. Tiago sabía que el bosque todavía necesitaba ser protegido y decidió dedicar su vida a preservar ese lugar mágico y sus historias. La leyenda de la Grala Azul vive hasta hoy, transmitida de generación en generación, como un recordatorio de la importancia de proteger la naturaleza y respetar los misterios que guarda. Y así, la Grala Azul continúa volando sobre el bosque, un símbolo eterno de esperanza, coraje y renacimiento. La leyenda del Minocao, el monstruo subterráneo. Había una vez, en un remoto pueblo llamado Valle del Silencio, situado en las profundidades de las selvas amazónicas, una comunidad pacífica y unida que vivía en armonía con la naturaleza. El valle era un lugar de belleza serena, con ríos cristalinos, montañas imponentes y una fauna exuberante. Sin embargo, la tranquilidad del valle escondía un secreto oscuro que pocos se atrevían a mencionar, la leyenda del Minocao. El Valle del Silencio recibió ese nombre no por casualidad. Durante siglos, los habitantes notaron que el valle parecía absorber cualquier sonido, creando una atmósfera casi surrealista de silencio. Pero ese silencio no era solo una peculiaridad geográfica, era un presagio del peligro que acechaba en las profundidades del suelo. La leyenda del Minocao hablaba de una criatura colosal, similar a una lombriz gigante, que vivía en las entrañas de la tierra. Según los ancianos, el Minocao era una entidad ancestral, un guardián dormido que protegía los secretos del subsuelo. Decían que la criatura solo emergía cuando su territorio estaba amenazado. El primer relato documentado sobre el Minocao ocurrió hace más de un siglo,
cuando un grupo de mineros decidió explorar las riquezas subterráneas del valle. Armados con picos y linternas, excavaron profundamente en busca de oro y piedras preciosas. Durante semanas, no pasó nada, hasta que un día, un violento temblor sacudió el suelo. Los mineros informaron haber escuchado un sonido gutural proveniente de las profundidades, seguido por la desaparición de uno de los túneles principales. El pánico se apoderó del pueblo cuando los mineros no regresaron. Se envió un equipo de rescate para investigar, pero todo lo que encontraron fueron túneles derrumbados y marcas gigantes en las paredes rocosas, como si algo colosal hubiera pasado por allí. Los ancianos advirtieron que el Minocao se había despertado y exigieron que la minería se detuviera de inmediato. Sin embargo, la avaricia habló más alto, y otros mineros llegaron, atraídos por la promesa de riquezas. Las desapariciones continuaron. Cada vez que un túnel se derrumbaba, horribles sonidos resonaban en el valle y la tierra temblaba como si estuviera viva. Los sobrevivientes hablaban de ojos brillantes en las sombras y una sensación de ser observado. Pronto, los habitantes comenzaron a creer que el Minocao era más que una leyenda, era una realidad monstruosa. Décadas pasaron y la leyenda del Minocao se convirtió en un cuento para asustar a los niños desobedientes. Sin embargo, una nueva generación de habitantes, escéptica en relación a las viejas historias, decidió explorar nuevamente las minas abandonadas. Liderados por Lucas, un joven intrépido y curioso, el grupo de exploradores se aventuró en los túneles olvidados. Lucas siempre había estado fascinado por las historias de criaturas míticas y tesoros escondidos. Creció escuchando los cuentos de los ancianos, pero nunca los creyó completamente. Decidido a probar que el Minocao era solo un mito, organizó una expedición para explorar los túneles y encontrar las riquezas prometidas. La expedición comenzó con gran entusiasmo. Equipados con herramientas modernas y tecnología avanzada, el grupo descendió en las profundidades de la tierra. A medida que avanzaban, los túneles se volvían más estrechos y opresivos. El silencio del valle parecía seguir a los exploradores y una sensación de inquietud se instaló entre ellos. Mientras exploraban, encontraron antiguas herramientas de minería, señales de que otros habían estado allí antes que ellos. Pero en lugar de tesoros, encontraron algo mucho más siniestro. En uno de los túneles más profundos, Lucas encontró marcas profundas en las paredes, marcas que recordaban garras gigantes. La tensión aumentaba con cada paso. Extraños sonidos resonaban en los túneles y la sensación de ser observado se intensificaba. Lucas trataba de mantener al grupo unido y enfocado, pero era evidente que algo no estaba bien. Las leyendas de los ancianos comenzaron a parecer más reales a cada momento. Cierta noche, mientras el grupo descansaba en uno de los túneles, un violento temblor sacudió el suelo. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y un sonido gutural reverberó por el túnel. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra colosal emergió de las profundidades, iluminada solo por la tenue luz de las linternas. Era el Minocao. La criatura era aún más aterradora de lo que Lucas podría imaginar. Con un cuerpo masivo y segmentado, cubierto por una piel viscosa y oscura, el Minocao se movía con una agilidad sorprendente. Sus ojos brillaban con un fulgor maligno y una sensación de pavor absoluto se apoderó de los exploradores. El grupo entró en pánico. Algunos intentaron huir, mientras que otros quedaron paralizados por el miedo. El Minocao avanzó con una velocidad impresionante, sus mandíbulas colosales listas para devorar cualquier cosa en su camino. Lucas, tratando de salvar a sus amigos, usó una linterna para distraer a la criatura, pero fue en vano. Uno a uno, los miembros de la expedición fueron capturados y arrastrados a las profundidades. Lucas, herido y exhausto, logró escapar por poco. Corrió a través de los túneles, su respiración pesada resonando en las paredes rocosas. El sonido del Minocao persiguiéndolo era incesante, como una pesadilla interminable. Sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría, Lucas tropezó con un antiguo altar esculpido en la piedra. Los símbolos grabados en el altar parecían pulsar con una energía antigua. Desesperado,
Recordó las historias de los ancianos sobre cómo el Minokao era un guardián de las profundidades, despertado solo cuando su territorio estaba amenazado. Con un último intento de supervivencia, Lucas comenzó a entonar antiguas palabras de protección que había escuchado de los ancianos. Para su sorpresa, el Minokao vaciló. La criatura retrocedió, como si las palabras tuvieran algún poder sobre ella. Lucas, viendo una oportunidad, continuó entonando las palabras mientras retrocedía lentamente hacia la salida del túnel. Sin embargo, sabía que no podía huir para siempre. El Minokao era implacable y continuaría cazándolo. En un acto de desesperada valentía, Lucas tomó una decisión. Usaría el altar para sellar a la criatura de vuelta en las profundidades, pero eso requeriría un sacrificio. Con lágrimas en los ojos, se preparó para enfrentar su destino. Las antiguas palabras resonaron en el túnel y el altar comenzó a brillar con una luz intensa. En el último momento, cuando el Minokao estaba a punto de atacarlo, Lucas activó el altar. Una explosión de luz inundó el túnel y la criatura soltó un grito ensordecedor. El suelo tembló violentamente y las paredes comenzaron a derrumbarse. Lucas, con un último suspiro de valentía, selló al Minokao en las profundidades, sacrificándose en el proceso. El Valle del Silencio nunca volvió a ser el mismo. Los túneles derrumbados fueron sellados y la leyenda del Minokao se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones. Los ancianos contaron la historia de Lucas, el joven valiente que enfrentó al monstruo subterráneo y salvó al pueblo de un destino terrible. Pero en el fondo de la tierra, donde la luz nunca llega, el Minokao aún reposa, esperando el día en que su paz sea perturbada nuevamente. Y así, la leyenda continúa, un cuento de valentía, sacrificio y el eterno misterio de lo que realmente se esconde en las oscuras profundidades del Valle del Silencio. La leyenda de Yara es una de las historias más fascinantes del folclore brasileño. Con raíces profundas en la cultura indígena, esta leyenda mezcla elementos de misterio, tragedia y encantamiento. Prepárate para sumergirte en las profundidades de las aguas oscuras de la Amazonía y descubrir los secretos de una de las figuras más enigmáticas de nuestras leyendas. Era una vez, en las profundidades de la vasta selva amazónica, una tribu indígena conocida por su armonía con la naturaleza. Entre ellos, había una joven llamada Yara. Desde niña, Yara se destacaba por su belleza deslumbrante y sus habilidades excepcionales como guerrera. Su nombre, que significaba aquella que vive en las aguas, parecía profético desde el principio. Yara no solo era admirada por su tribu, también era envidiada por su belleza y valentía. Su hermano, Thiaya, no podía ocultar los celos que sentía hacia ella. Aunque Yara lo amaba profundamente, Thiaya no podía perdonarla por siempre opacar su presencia. Ese sentimiento de envidia crecía en su corazón como una planta venenosa. En una noche de luna llena, Yara salió sola a cazar, armada solo con su arco y flechas. La selva, aunque familiar, parecía diferente bajo la luz plateada de la luna. Había un silencio inquietante, interrumpido solo por los susurros del viento en las hojas y el ocasional grito de un animal nocturno. Mientras seguía el rastro de una presa, Yara escuchó un sonido peculiar, como un canto lejano. La melodía era tan dulce e hipnótica que se sintió obligada a seguir su sonido. Cuanto más se acercaba, más intensa se volvía la música, hasta que encontró el origen, un lago escondido, cuyas aguas brillaban bajo la luna como un espejo plateado. En el centro del lago, una figura emergía de las aguas. Era una mujer, con largos cabellos negros que flotaban como algas alrededor de su rostro pálido y ojos que brillaban como estrellas. La mujer cantaba una melodía encantadora que hizo que Yara sintiera una mezcla de paz y euforia. Era como si todas sus preocupaciones desaparecieran, como hojas llevadas por la corriente. Yara se acercó a la orilla del lago, hipnotizada por la figura misteriosa. Sin darse cuenta, entró en el agua, sus pies tocando el fondo suave del lago. La mujer sonrió a Yara y, con un gesto lento y gracioso, extendió la mano. Yara, dijo la mujer, su voz resonando como el murmullo del agua, has sido elegida. A partir de hoy,
Serás la guardiana de estas aguas. Antes de que Yara pudiera responder, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Su corazón latía descontroladamente, y una sensación de calor y frío la envolvía. Cuando miró hacia abajo, vio sus piernas transformarse en una cola de pez, cubierta de escamas brillantes. Sus ojos se abrieron de terror y fascinación. Ahora eres una sirena, continuó la mujer, conocida como Yara, la madre del agua. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Debes proteger estas aguas y a todas las criaturas que viven aquí. Cuando Yara no regresó a la aldea esa noche, su tribu comenzó a preocuparse. Thiaya, aunque resentido, lideró una búsqueda desesperada por su hermana. Tras días sin éxito, empezó a sospechar que algo sobrenatural había ocurrido. Eventualmente, Thiaya escuchó rumores sobre una hermosa sirena que había sido vista en un lago cercano. Decidido a encontrar a su hermana, siguió las pistas hasta llegar al lago misterioso. Cuando vio a Yara, ahora transformada, quedó dividido entre el asombro y la ira. «Te has convertido en una aberración», gritó Thiaya, su voz llena de desprecio. «¿Cómo puedes abandonar a nuestra familia y nuestra tribu?» Yara, sintiendo el dolor de las palabras de su hermano, intentó explicarle la naturaleza de su nueva existencia. «Hablo sobre la misión de proteger las aguas y la vida que en ellas habitaba». Pero Thiaya, consumido por los celos y la ira, no podía aceptar. «Si no puedes volver a ser humana», dijo, «entonces no mereces vivir». Thiaya, armado con una lanza, avanzó para atacar a Yara. La sirena, aunque poderosa, dudaba en usar sus poderes contra su propio hermano. Intentó esquivar los ataques, pero la determinación de Thiaya era implacable. En un momento de desesperación, Yara cantó una melodía triste y poderosa que resonó por toda la selva. El canto de Yara era tan fuerte que hizo que el agua del lago ondulara violentamente. Thiaya, al escuchar la melodía, sintió su cuerpo paralizarse. Cayó de rodillas en la orilla del lago, lágrimas corriendo por su rostro. «Perdóname, Yara», susurró, su voz quebrada por el arrepentimiento. «Dejé que mis celos y mi ira me cegaran». Yara, aún cantando, vio a su hermano derrumbarse. Sabía que no podía cambiar su destino, pero también sabía que no podía dejar morir a su hermano. Con un último gesto de amor, se sumergió en las aguas y desapareció, llevándose a Thiaya consigo. Desde ese día, los habitantes de la selva comenzaron a hablar sobre la hermosa sirena que habitaba el lago. Decían que Yara aún cantaba sus melodías hipnóticas, atrayendo a los viajeros incautos a las profundidades. Algunos decían que lo hacía por venganza, mientras que otros creían que buscaba compañía en su eterna soledad. El lago donde vivió Yara se convirtió en un lugar sagrado, temido y reverenciado. Los indígenas creían que cualquiera que perturbara las aguas sufriría la ira de Yara. Y así, la leyenda de la Madre del Agua se extendió, cobrando vida propia y convirtiéndose en parte del rico folclore brasileño. Los años pasaron, y la historia de Yara se convirtió en más que una simple leyenda, se convirtió en una advertencia, un cuento de moral sobre la envidia, el arrepentimiento y la belleza destructiva. Las aguas de la Amazonía, con sus profundidades misteriosas y secretos ocultos, continuaron albergando la presencia enigmática de Yara. En la oscuridad de las noches sin luna, pescadores y viajeros juraban escuchar una melodía lejana, una canción dulce y melancólica que parecía venir del propio corazón de la selva. Aquellos que osaban seguir el sonido muchas veces nunca eran vistos de nuevo. Y así, la reputación de Yara como una sirena fatal continuó creciendo, alimentada por desapariciones y avistamientos misteriosos. Pero, para aquellos que realmente entendían la leyenda, Yara era más que una figura aterradora. Era un símbolo de belleza y tragedia, de amor y pérdida. La selva amazónica, con sus sombras y luces, guardaba la historia de Yara como uno de sus tesoros más preciados. Entre los que se aventuraban a descubrir más sobre Yara estaba un joven investigador llamado Felipe. Fascinado por las leyendas del folclore brasileño, Felipe dedicó su vida a estudiar estas historias antiguas. Cuando supo de la leyenda de Yara,
decidió que necesitaba ver el lago por sí mismo. Con su mochila llena de suministros y un cuaderno de notas, Felipe partió hacia la selva amazónica. Habló con los habitantes locales, recopiló relatos y estudió antiguos manuscritos indígenas. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su determinación de encontrar el lago y desentrañar los misterios de Yara. Después de días de caminata por la densa selva, Felipe finalmente llegó al lago mencionado en las leyendas. La vista era deslumbrante, las aguas cristalinas reflejaban la luz del sol como un espejo, creando un escenario de belleza casi irreal. Felipe, cauteloso, montó un campamento en la orilla del lago y decidió esperar hasta el anochecer. Esa noche, la luna llena iluminaba el paisaje y un silencio profundo envolvía la selva. De repente, Felipe escuchó la melodía. Era suave, hipnotizante, exactamente como se describía en las leyendas. Con el corazón acelerado, siguió el sonido hasta la orilla del lago. Allí, vio una figura emerger de las aguas. Era Yara, tan hermosa como decían las historias. Sus ojos brillaban con una luz misteriosa, y su voz era una mezcla de tristeza y encanto. Felipe, maravillado, solo observó mientras Yara cantaba su melodía eterna. Al amanecer, Felipe despertó como de un sueño. Las palabras de Yara, cantadas la noche anterior, resonaban en su mente. Se dio cuenta de que la leyenda de Yara no era solo una historia de advertencia, sino también una lección sobre la naturaleza humana y la redención. Y2, ¿qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.